Es un gozo poder estar aquí en la iglesia de Miami otra vez. No conocía este local, así que me estoy estrenando. Pero de verdad que teníamos muchísimos deseos de verlos. Aquí, como decía Joel, hay hermanos muy queridos. Nosotros conocimos a Joel y a Luz May en el año 1998, personalmente, porque ya nos conocíamos por carta. Y desde allá, bueno, hemos estado visitando Cuba. Al principio era casi 3 veces al año. Así que sí, tenemos mucho contacto con Joel, Luz May y otros hermanos, que algunos están aquí. Así que es un gozo poder verles otra vez. Joel me pidió que hablara de 2 temas que son un tanto extraños en la iglesia en el día de hoy, tanto en la escuela dominical como en la prédica de la mañana. Vamos a estar hablando durante la escuela dominical, o sea que entiendo que esto es una escuela dominical. Voy a tratar de hacerlo más clase que prédica, pero yo sé que yo soy predicador y que a veces mis clases se convierten en prediclases, pero vamos a ver cómo nos manejamos para que sea una verdadera clase de escuela dominical. Y luego en la mañana, en el sermón, vamos a estar hablando acerca del feminismo. Así que son 2 temas muy relevantes en el día de hoy y muy relacionados el uno con el otro. Así que vamos a ver una perspectiva bíblica de la ideología de género en la escuela dominical y luego cómo el feminismo ha impactado a la iglesia, no al mundo. Nosotros sabemos lo que el feminismo está haciendo en el mundo, pero cómo el feminismo está impactando a la iglesia, eso va a ser en el sermón. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor que tanto en una parte como en la otra, el Señor sea con nosotros y nos dé su bendición. Oremos. Señor, nosotros queremos darte muchas gracias por darnos la enorme bendición y oportunidad de estar aquí en medio de estos queridos hermanos en Miami. Queremos suplicarte, Señor, que tanto en esta escuela dominical como en el servicio de adoración de la mañana, tu palabra venga con poder, y aún a pesar de los temas que vamos a estar tratando, entendemos, Señor, que la función de la iglesia es exaltar a Cristo y predicar el evangelio, y nosotros te rogamos que aún tratando estos temas, nuestro bendito Señor y Salvador pueda ser presentado claramente como crucificado y nosotros podamos exaltarle en todo lo que vamos a hacer en este día, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo. Amén y amén. Hasta hace relativamente poco tiempo, la palabra género se usaba gramaticalmente en el idioma español para referirse a algunas propiedades de los sustantivos, pronombres, adjetivos y algunas formas verbales a las cuales se les asignaba uno de estos 3 géneros gramaticalmente: masculino, femenino y neutro. Por ejemplo, chicos que están aquí, esto no es solo para los adultos, esto es también para ustedes. Si nosotros usamos en una oración la palabra carro, estamos usando un sustantivo que es masculino, mientras que la palabra casa es un sustantivo femenino. Ahora, yo puedo también hablar de lo malo y lo bueno. Y en ese caso, ¿cuál género estamos usando? Es una clase, recuerden, no es una prédica. Sí, no son preguntas retóricas, puedes responder. Lo malo, lo bueno son sustantivos neutros. A partir de la década de los 50, 1950, aquí en el mundo anglosajón, la palabra género comenzó a ser usada para referirse a los 2 sexos biológicos, hombre y mujer, masculino y femenino. Fue de esa manera que la palabra género pasó de la gramática a la biología. O sea, recuerden, hermanos, antes la palabra género solo se usaba en gramática. A partir de los 50, la palabra género pasó de la gramática a la biología en el mundo anglosajón.
Ahora, todavía en ese momento, las personas no hacían diferencia entre la palabra género y la palabra sexo. Es decir, el género y el sexo de una persona eran exactamente la misma cosa. Si tú nacías varón, tú eras biológicamente varón y tu género era varón. Y lo mismo podemos decir acerca del género femenino. Pero a partir de la década de los 60, todo pasó en la década de los 60, el término, o algunos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción. Y escuchen esto, hermanos, porque esto es increíblemente importante y estos términos están siendo usados en el día de hoy en las películas de Netflix, en los medios sociales. O sea, esto es un ataque y nosotros tenemos que estar enterados de qué estamos hablando aquí. Algunos comenzaron a popularizar la idea de que debíamos hacer una distinción entre la dimensión biológica de un individuo, es decir, el sexo con el que tú naciste, y la dimensión psíquica, es decir, el género con el que la persona se identifica o se percibe a sí misma. Para decirlo de una manera más sencilla, lo que estos grupos estaban afirmando es que el sexo biológico de una persona no determina su género. Existe la posibilidad, por ejemplo, de que una mujer haya nacido atrapada en el cuerpo de un hombre y viceversa. Es así como surgió, andando el tiempo, lo que hoy conocemos como ideología de género, en inglés gender ideology, que plantea la teoría de que nuestro comportamiento como hombres y mujeres, así como la práctica de nuestra sexualidad, son meras construcciones sociales y culturales que nada tienen que ver con la biología. En palabras de la canadiense Rebecca Cook, que fue redactora de un informe oficial de la ONU para una cumbre acerca de este tema, ella decía: los sexos ya no son 2, sino 5. Y por lo tanto, ya no se debería hablar de hombre y mujer, sino de mujer heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. O sea, son 5 ahora. Ahora, si eso te escandaliza, en realidad esa declaración de Rebecca Cook se queda corta de las posibilidades, del abanico de posibilidades al que se puede llegar al asumir esta ideología. De hecho, algunos ya están hablando de que existen por lo menos 31 géneros diferentes. Otros dicen que son 50 y otros dicen que son 120 géneros distintos. Y usted se preguntará, ¿y cuántos géneros pueden existir? Bueno, si tú vas a Facebook en el día de hoy, ya el abanico de posibilidades de tu género es muy amplio. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, con bigénero, aquellas personas que se mueven entre 2 géneros, ya sea masculino y femenino, o también entre neutro y semifemenino, etcétera. Están las personas transexual, que adquieren las características físicas de las personas del sexo contrario, ya sea a través de tratamiento hormonal o quirúrgico. Están los sin género, que no se identifican con ningún género, no son ni hombre, ni mujer, ni nada. Están los géneros fluidos, es decir, personas que se sienten hombres en la mañana, mujeres en la tarde y tal vez hombres otra vez en la noche. El género fluye. Y también están los transespecie o zoosexuales, los cuales consideran que ni su anatomía ni su morfología define su especie animal. Es decir, ellos no se sienten humanos.
y se comportan como si no lo fueran, al menos parcialmente, como sucede con lo other skin. Estas personas se sienten animales atrapados en cuerpos de seres humanos y se visten como gato, caminan como gato, o chivo, cualquier otra cosa. Y mis hermanos, así podríamos seguir a través de una larga lista de patologías. Tan pronto hacemos una separación entre el sexo biológico y el género de una persona, estamos abriendo un abanico de posibilidades que prácticamente no tiene fin. Una de las pioneras de la teoría de género es una lesbiana, Judith Butler, una intelectual norteamericana nacida en el año 1956. En su libro El género en disputa, Butler afirma que hasta que no podamos disolver la identidad sexual, el individuo, escuchen esto, hermanos, hermanas, el individuo no se podrá emancipar de la dictadura de la naturaleza. O sea, el hecho de que tú hayas nacido biológicamente varón es una dictadura de la naturaleza. Y tú tienes que emanciparte. Y dice, hasta que tú no te emancipes, no te vas a dar cuenta de la completa libertad de elección y de la habilidad que tiene el ser humano de reinventarse a sí mismo en cualquier momento. Y déjeme decirle, Judith Butler, es una intelectual muy respetada, no solamente en el mundo anglosajón, sino también en América Latina. Ella ha visitado varios países de América Latina y la han condecorado con yo no sé cuántos doctorados honoris causa. Es una mujer muy famosa. Según Butler, el sexo es una fantasía, algo en lo que creemos solamente porque se ha repetido muy a menudo. El género no está asociado al sexo biológico, que no juega absolutamente ningún papel y surge solo porque es creado por el lenguaje y porque la gente cree lo que oye constantemente. Es por eso que las feministas, sobre todo, atacan fuertemente el tema del lenguaje, como vamos a ver en la prédica de esta mañana. En otras palabras, el hecho de que biológica, anatómica y genéticamente tú seas varón, eso no juega ningún papel en el hecho de que te comportes como un varón. Hoy día, por ejemplo, en Madrid, en una escuela, se le pidió a los niños que durante ese día se comportaran como niñas. Se vistieran como niñas, jugaran como niñas, se pasaran el día entero jugando como niñas, y a las hembritas que se comportaran como varones, para que aprendieran a jugar con esa identidad y entender que ellas no tienen que estar atrapadas por la dictadura de la naturaleza. La biología no juega ningún papel. Eso no viene dado por la naturaleza, dice Butler. O sea, que los varoncitos quieran jugar a ser bomberos y las hembritas quieran jugar a ser mamás. No, dice ella, eso es una construcción social que debemos desmantelar si queremos que los seres humanos lleguen a ser realmente libres. Esta ideología está siendo promovida por la ONU, fuertemente promovida por la ONU, por la Unión Europea, por otros organismos internacionales como la OEA. Recientemente hubo un escándalo en Colombia, mes de julio, 23 de julio, hubo una reunión de la OEA, con el propósito fundamental. Pero ustedes dirán, pero ¿y cuál es el propósito de todo esto? Cuando en realidad los heterosexuales somos mayoría, todavía, aún en Estados Unidos, somos mayoría, una gran mayoría. ¿Cuál es el punto? Bueno, hay tres cosas detrás de esta agenda. En primer lugar, poder político. Esto es una agenda para desmantelar la familia, porque cuando la familia se debilita, el Estado toma la educación de los hijos, y ustedes en Cuba saben lo que es eso. El Estado toma la educación de los hijos
Y cuando el Estado toma la educación de los hijos, son más fácilmente manipulables. Así que aquí hay poder político en medio. En segundo lugar, se quiere reducir la población mundial a través del aborto y la tarea encubierta de homosexualizar a nuestros hijos. No solo porque el lobby LGBTIQ, ya las palabras faltan, está detrás de estas políticas para normalizar su estilo de vida, sino también porque para nadie es un secreto que los homosexuales no se reproducen. De ahí el interés de implantar dictatorialmente, y estoy usando la palabra correcta, una educación sexual en las escuelas fundamentadas en esta ideología por encima de la decisión de los padres. Por eso digo que es una dictadura. Y yo no estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de República Dominicana, estoy hablando de América Latina. Actualmente nosotros estamos en una lucha en República Dominicana en contra de esto porque se quiere implantar la ideología de género en las escuelas, a pesar de que nuestra Constitución dice claramente, y cito, que la familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. Nosotros tenemos ese derecho, amparado por la Constitución. Y hemos tenido que pararnos frente al gobierno y decir, no vamos a aceptar esto. Y más adelante yo voy a hablar por qué los cristianos podemos y debemos hacer ese tipo de cosas siempre que lo hagamos de una manera respetuosa. En el año 1974, Henry Kissinger, asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, amigo de la familia Rockefeller, elaboró un memorando de estudio de seguridad nacional que en ese momento fue estrictamente confidencial, con el tema implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica y sus intereses en el extranjero. Según Kissinger, ahora voy a citarlo directamente, la seguridad nacional estadounidense depende de la introducción de medidas de control de la población en los países subdesarrollados. No podemos permitir que los países pobres sigan creciendo. Eso es una amenaza para los Estados Unidos, porque van a querer venir para acá. Aparte de que los recursos naturales que puede usar Estados Unidos va a ser usado por esos países si se desarrollan. Eso es un problema. Uno de los socios más importantes de la ONU para la estrategia mundial de esta política es Planned Parenthood, o Profamilia, como se conoce en español, que es la organización abortista más grande del mundo. Y estoy dando estos detalles para que entiendan, hermanos, que esto no es que un loco evangélico está diciendo que hay una conspiración. No, yo estoy hablando con datos de cosas que están pasando actualmente. En mayo del año 2009, multimillonarios como David Rockefeller, Bill y Melinda Gates, Ted Turner, George Soros, Michael Bloomberg, Warren Buffett, se reunieron en Nueva York para lidiar con lo que ellos entienden es el mayor problema del mundo, la sobrepoblación. Eso es una teoría que empezó hace muchos años atrás, de que mientras la población crece geométricamente, es decir, va 2, 4, 6, 8 y así, los alimentos se producen matemáticamente, 1, 2, 3, 4, de manera que en ciertos años va a haber más población que alimentos. Lo cual ya sabemos que no es verdad. Hay alimentos para todos, pero están mal administrados. El 11 de julio del año 2012, perdón, yo no sé qué tiempo yo tengo, ¿1 hora? A las 11 tengo problemas. Ok, déjenme ver a dónde llego, pero yo quiero que ustedes entiendan de qué se trata esto. El 11 de julio del año 2012, Melinda Gates, esposa de Bill Gates, juntamente con el gobierno británico, organizaron en Londres una cumbre sobre planificación familiar, donde los donantes reunieron 2.100 millones de euros para financiar programas de anticoncepción
y esterilización en mujeres y niñas en países pobres. Y ya eso se implementó. En Perú esterilizaron a un montón de mujeres sin ellas saberlo. Y una vez Planned Parenthood fue una de las instituciones encargadas de la ejecución de ese programa. Ahora, yo no puedo seguir ampliando este punto por falta de tiempo. En lo que nos resta, lo que yo quisiera examinar son los postulados esenciales de esta ideología a la luz de las escrituras y traer algunas aplicaciones prácticas sobre cómo debemos reaccionar nosotros como cristianos a este terrorismo ideológico, porque es lo que es, un terrorismo ideológico. Para evaluar esta ideología a la luz de las escrituras, debemos comenzar por el principio, por la doctrina bíblica de la creación. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, y esta es probablemente la declaración más importante de toda la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer punto de referencia que tú y yo necesitamos para discernir nuestra identidad. Este mundo tiene un creador. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Eso quiere decir que hay alguien con A mayúscula que no solo posee autoridad plena sobre nuestras vidas, sino también un conocimiento perfecto de lo que somos como seres humanos. Y hay al menos dos cosas que Dios nos dice en este primer capítulo del Génesis acerca de nuestra identidad como personas. La primera es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, de tal manera que podamos tener con Él una comunión significativa. Cuando llegamos al versículo 26 del capítulo 1 de Génesis, leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. A los animales se dice, fueron creados según su especie, fueron creados según su género. En el hombre dice, fueron creados según Dios. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Es esa imagen lo que le da valía, significado y propósito a la existencia humana. Nuestro valor no depende de nuestros logros. ¿Por qué se quiere hoy implementar la eutanasia? Porque dicen, los viejitos ya no son productivos para la sociedad, vamos a matarlos. Pero vamos a hacer lo mismo también con los niños que no son normales. Lo mejor es que no sean una carga para la sociedad. Pero los seres humanos no tenemos valía por lo que podemos lograr, no tenemos valía por nuestras capacidades. Nuestro valor viene determinado por el hecho de ser portadores de la imagen de Dios. Lo segundo es que Dios creó a todos los seres humanos poseyendo una de dos identidades sexuales, varón y hembra, hombre y mujer, dos seres creados a la imagen de Dios que se complementan entre sí. Versículo 27 de Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De manera que la masculinidad y la feminidad no son categorías artificiales producidas por una sociedad patriarcal con el propósito de subyugar a las mujeres, sino que revelan el diseño original de Dios en la creación del ser humano. Un diseño que era bueno en gran manera, dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Tanto el hombre como la mujer reflejamos la imagen de Dios y por lo tanto poseemos la misma dignidad, poseemos el mismo valor. Pero, mis amados hermanos, el hombre fue creado para ser hombre. Algo, ¿verdad?, tan profundo. Y la mujer fue creada para ser mujer y funcionar como mujer. Eso está entrelazado en nuestra estructura biológica, psíquica y emocional. Como bien señala la cardióloga Paula Johnson, cada célula, y nosotros tenemos billones de células, cada célula posee un sexo. ¿Sabían eso?
Lo que esto significa es que los hombres y mujeres son diferentes a nivel celular y molecular. Somos diferentes. Eso no tiene nada que ver con una filosofía de género, sino con lo que tú eres en realidad tal como Dios te creó. Y es interesante notar que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo apela a este pasaje del Génesis como una realidad histórica. ¿Recuerdan cuando le preguntaron al Señor acerca del divorcio en Mateo capítulo 19? ¿Qué responde Jesús? Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Jesús está diciendo eso. Él está partiendo de la premisa de que Génesis 2 es un relato fidedigno de lo que ocurrió en la creación. De manera que no podemos ignorar el relato de la creación sin ignorar a Jesús. Poseemos por diseño una de estas dos identidades sexuales. Eso es más que evidente en nuestros cromosomas, en nuestras hormonas, en nuestro cerebro, en nuestras células, en nuestro aparato reproductivo, en todo nuestro cuerpo. Y es funcionando como hombres y mujeres que nosotros glorificamos a Dios al mostrar su imagen multifacética en el complemento perfecto de la masculinidad y la feminidad. Estos no son estereotipos construidos socialmente, es una realidad determinada por el diseño original de Dios. Es por eso que Pablo puede decir a los hombres en Corinto, hombres de Miami, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, luego añade, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Ven? O sea, portarse varonilmente no es portarse como un macho. No, olvídate de ser macho. Tú fuiste hecho para ser hombre y debes portarte varonilmente. Así que existe tal cosa como un comportamiento masculino y un comportamiento femenino que el hombre y la mujer aceptaban deleitosamente antes de la caída. Dice en Génesis capítulo 2, versículo 23, que cuando Dios hizo a Eva y la trajo delante de Adán, él aceptó con sumo gozo ese regalo de un ser humano creado a imagen de Dios, pero que poseía una identidad sexual diferente a la suya. Dijo entonces Adán, y ¿saben qué, chicos? En el hebreo original, este texto es un poema. Este es el primer poema que se escribió en la historia. Y lo escribió Adán cuando vio a Eva. Ven, había romanticismo. Y yo no sé, ¿verdad? Obviamente eso no está en el hebreo, pero yo me imagino que la primera palabra de Adán fue wow. Wow, cuando vio a Eva. Dijo entonces Adán, esto es ahora. La idea es como, wow, o sea, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, fue tomado. ¿Ve? Eva salió de Adán y era Isha, salió del Ish, varona, varón. Y luego Moisés añade, escuchen esto en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Interesante declaración. No existía el sentimiento de vergüenza ni de sus cuerpos, ni de su identidad sexual. ¿Se dan cuenta? El hombre se sentía bien, realizado, siendo hombre, y la mujer siendo mujer. Y ambos se gozaban en el hecho de funcionar como criaturas, viviendo para la gloria de Dios y haciendo la voluntad de Dios. El hombre y la mujer hacían un despliegue de la gloria, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, funcionando como hombre y mujer. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ese es precisamente el foco de ataque de Satanás con la ideología de género. Detrás de la ONU, detrás de la OEA, detrás de Bill Gates, de George Soros, hay una agenda diabólica que está usando estos instrumentos
humanos para implantar este terrorismo ideológico. Es una conspiración cósmica. ¿Por qué? Porque esto es un ataque diabólico contra la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Reflejada en la masculinidad del hombre y en la feminidad de una mujer. Cuando un hombre es débil, cuando un hombre no funciona como hombre, no está reflejando la gloria de Dios. Y lo mismo le pasa cuando una mujer no es femenina. Es un ataque contra la gloria de Dios. Satanás odia la gloria del Dios que está reflejada en nosotros, funcionando como hombres y mujeres, y sobre todo hombres y mujeres que se complementan a sí mismos para entonces ser una parábola viviente de la relación de Cristo con la iglesia. Así que es un ataque a la Trinidad, no es un ataque a nosotros solamente. Es un ataque contra la gloria de Dios. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Y luego dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, dejará a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de ¿qué? De Cristo y de la iglesia. Pablo está diciendo: Moisés no sabía cuando escribió Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Había un misterio ahí. Moisés no sabía que él estaba hablando de lo que iba a ser la relación de Cristo con la iglesia, no un hombre con otro hombre, ni una mujer con otra mujer, y mucho menos con un animal, como ya en algunos países europeos se ha legalizado el matrimonio con animales. Entonces, se dan cuenta, mis hermanos, sí suena grotesco, pero ustedes se dan cuenta de que aquí hay una agenda cósmica, diabólica, de alguien que quiere destruir la gloria de Dios. De ahí el ataque ideológico que encontramos en Génesis 3. Dios le había dado al hombre instrucciones claras y precisas acerca de sus límites en el huerto del Edén. De todo árbol del huerto pueden comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él coman ciertamente morirás. Había un límite, eres una criatura. Así que Satanás se le apareció a Eva en el huerto y le hizo una oferta sumamente tentadora en el pleno sentido de la palabra. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Oigan esto. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, ¿qué dice en Génesis 1? Nosotros fuimos creados a la imagen de ¿quién? A la imagen de Dios. Ya nosotros éramos la imagen de Dios. Pero ahora Satanás le dice: no. Si tú te rebelas contra la autoridad de Dios, no solamente vas a ser imagen de Dios, vas a ser Dios. Esa fue la oferta. El diablo le estaba ofreciendo a Eva tres cosas: conocimiento, placer y autonomía. Ahora, esta triada, conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal, placer, vio a la mujer que el árbol era delicioso para comer, y autonomía, esta triada es importante, sobre todo por esta tercera palabra, autonomía. No hay nada de malo en el conocimiento. Dios quiere que nosotros adquiramos conocimiento. No hay nada de malo en el placer. Mis hermanos, Dios nos creó para sentir placer. ¿Ustedes sabían que hay 2000 papilas gustativas en la lengua para que nosotros podamos disfrutar de los alimentos? Como 2000 papilas gustativas. Nosotros somos como la vaca come hierba y se acabó. A nosotros nos gusta un potrecito, el café, porque nosotros podemos degustar los alimentos. Y Dios nos hizo para eso. Hay un libro que yo creo que todos los cristianos deberían leer algún día, se llama Cartas del Diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis. Y es un diablo más experimentado, entrenando a un diablito para que sepa cómo tentar mejor a los hombres. Y hay una carta de este diablo más experimentado donde le dice al diablito: ten cuidado con estar usando el placer todo el tiempo para tentar a los hombres. Porque el placer es un invento del enemigo. El enemigo es Dios.
O sea, él dice, en todos los años que nosotros tenemos tentando a la humanidad, no hemos podido inventar ni un solo placer. Lo único que nosotros podemos hacer es tergiversar el placer que inventa el enemigo. Así que, hermanos, no hay nada de malo en el conocimiento, no hay nada de malo en el placer. Alguna gente cree que nosotros debemos ser como monjes y irnos a una montaña y comer solo verdura. No, cómete un filete, no hay si lo puedes pagar. No hay problema, cómete un buen postre, disfrútalo. Que no te suba el azúcar, pero disfrútalo. Entonces, el placer se lo inventó Dios. El problema está cuando nosotros queremos conocimiento y placer con autonomía. Queremos desechar a Dios, queremos liberarnos de la autoridad de Dios. Ahí es donde está el problema. Y todos conocemos el resto de la historia. A Eva le pareció razonable desobedecer el mandato explícito de Dios para seguir los dictados de su corazón. Después de todo, no puede ser malo si se siente bien. Esa es la idea hoy. No puede ser malo si se siente bien. Sin embargo, tan pronto el pecado entró en el mundo, el hombre y la mujer sintieron vergüenza de sus propios cuerpos. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Recuerden que nuestra valía y significado vienen dados por el hecho de ser creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros dejamos a Dios fuera de la ecuación, ya no tenemos ningún punto de referencia para definir nuestra propia identidad. Tan pronto el pecado entró en el mundo, el corazón del hombre se convirtió en una fábrica de deseos engañosos, malignos y dañinos. El hombre comenzó a experimentar envidia, amargura, enojo, codicia, descontento, confusión y vergüenza. Es en ese contexto que ahora nosotros podemos ubicar el problema de la disforia de género, que es como se denomina la patología de no sentirse a gusto con tu sexo biológico. Disforia. La palabra disforia es lo contrario a euforia. Euforia es sentirte bien, gozoso con algo. Disforia es sentirte a disgusto con el sexo con el que tú naciste. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende lo que hemos usado muchos términos? ¿Se entiende lo que hemos dicho? Sí. Pueden preguntar, hermanos. No hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Entonces, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿se ha entendido todo o no se ha entendido nada? Recuerden, es una clase. Sí. Claro. Claro. Sin embargo, hermanos, y ahora quiero traer una nota de compasión. Los individuos que se sienten atrapados en un cuerpo equivocado experimentan una angustia real. Esto es real, hermanos. Esto no es simplemente sinvergüencería. De verdad, hermanos, y yo he tenido que tratar con este tema a nivel personal, con personas así. Esto es real, es una angustia real por causa de su identidad de género. Y mis hermanos, esto no es para chiste. Es terrible que un individuo se perciba a sí mismo como perteneciendo a un género que no encaja con su sexo biológico. Pero la forma de ayudarlo no es aconsejándole a que siga la inclinación de su corazón. Porque la realidad es que él es lo que es o ella es lo que ella es, independientemente de cómo se perciba a sí mismo o a sí misma. Adán y Eva en el paraíso desearon ser Dios. ¿Saben que en cierto sentido ese fue el primer caso de disforia de género de la historia? Porque nosotros no pertenecemos al género divino. Nosotros pertenecemos al género humano. No somos Dios.
Ahora, el hecho de que Adán y Eva quisieran ser Dios no los convirtió en dioses. El hecho de que un hombre quiera ser mujer no lo convierte en mujer. El hecho de que una mujer quiera ser hombre no la convierte en hombre. ¿Se dan cuenta? Paul McHugh, profesor de psiquiatría en la Escuela Médica Johns Hopkins, él dice lo siguiente: los hombres transgénero, y este tipo no es cristiano, los hombres transgénero no se convierten en mujeres, ni las mujeres transgénero se convierten en hombres. Todos ellos, incluyendo a Bruce Jenner, vienen a ser hombres feminizados o mujeres masculinizadas. Pero eso, que él califica como disforia de género, él lo coloca dentro del mismo tipo de desorden psicológico al que pertenece la anorexia, por ejemplo. Escuchen esto, dice él: su tratamiento no debe ser dirigido al cuerpo con cirugías y hormonas, de la misma manera que no tratamos con liposucción a una anoréxica que se ve gorda. O sea, ¿qué tú haces con una mujer que pesa 100 libras, está en el hueso, pero ella se ve gorda? Y ella se percibe a sí misma como gorda. Le hacemos una liposucción, la ponemos a dieta. ¿Qué hacemos con esa mujer? Ayudarla en su psiquis para enderezar la distorsión psicológica que la está llevando a verse de una forma irreal. ¿Ven el punto, hermanos? Y eso es lo que pasa con la disforia de género. La buena noticia es que la historia no termina en Génesis 3. En el mismo momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, Dios hizo una promesa que luego sería desarrollada a través de toda la historia de la redención que se revela en la Biblia. En Génesis 3:15, Dios promete un Salvador nacido de mujer, no de un hombre, que habría de aplastarle la cabeza a la serpiente, aunque él mismo en el proceso iba a ser herido en el calcañar. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por nosotros en una cruz y revertir los efectos de la caída. Eso quiere decir, mis hermanos, que Cristo no vino a crear una agencia de viajes para proveer pasajes al cielo. Cristo vino, dice Primera de Juan capítulo 3, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Él vino a enderezar lo que quedó torcido por causa de la entrada del pecado, incluyendo las distorsiones engañosas de nuestro propio corazón. Así que, hermanos, hay esperanza para el pecador, incluyendo a aquellos que no se identifican con el sexo biológico con el que nacieron. Yo recuerdo hace unos años atrás, un homosexual vino a mi oficina buscando ayuda y yo le decía: antes que nada, déjame hacerte una pregunta. Y yo lo conocía desde niño. Yo sabía que desde los 14 años él estaba practicando activamente la homosexualidad. Y yo le pregunté: dime una cosa, ¿tú naciste homosexual o tú escogiste ser homosexual? Me dijo: no, yo escogí ser homosexual. Yo le dije: comenzamos bien, porque tú no naciste homosexual, tú naciste varón. Ahora, yo conozco tu familia, yo conocía su crianza, se crió sin un papá, una familia de muchas mujeres, una mamá dominante. Yo le dije: todo eso te hizo vulnerable a la homosexualidad, pero no te hizo homosexual. Es como, para yo lavar mi carro, yo necesito tener agua, jabón, un paño, tiempo y que el carro esté sucio, porque no lo voy a lavar si está limpio. Ahora bien, yo puedo tener el carro sucio, el tiempo, el agua, el paño y el jabón, y eso no me obliga a lavar el carro. ¿Ven el punto? Yo puedo tener en mi familia ciertos elementos que me hacen vulnerable a ciertos pecados. No solamente la homosexualidad, la ira, el alcoholismo, la mentira, pero yo elijo eso y cultivo ese hábito pecaminoso, del cual soy redimido a través de Cristo. Gracias al Señor, ese joven se convirtió a Jesucristo, tiene años en nuestra iglesia, y si yo te digo, mira, ese es, no te lo voy a decir obviamente, pero si te dijera,
Esa es la persona de la que yo te estaba hablando. Tú no lo podrías creer. Dios lo redimió. Así que hay esperanza, aunque la lucha contra el pecado no desaparece en la conversión. Hay personas que van a luchar con la atracción al mismo sexo hasta la muerte. Hay algunos que no, hay algunos que se convierten y eso desaparece. No siempre pasa. Y tenemos que estar claros en eso. Hay gente que son tentadas, como hay hombres mujeriegos, se convierten al Señor y son fieles a su esposa hasta el final, pero tienen una lucha terrible por el pecado que todavía mora en ellos. La buena noticia es que tenemos la gracia de Dios, tenemos al Espíritu Santo y podremos tener victoria contra el pecado. Esa es la buena noticia. Ahora bien, 5 minutos. ¿Cómo respondemos como cristianos a la ideología de género? Pero yo voy a dar varias aplicaciones y voy a hacerlo casi a nivel de encabezados. No voy a poder elaborar todo esto. Algunas cosas voy a elaborarlas cuando hable del feminismo en la prédica. En primer lugar, hermanos, debemos orar. Debemos orar. Hay muchas otras cosas que debemos y podemos hacer, vamos a verlo ahora. Pero mis hermanos, en este asunto, como en cualquier otro de la vida cristiana, recuerda, separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Debemos orar. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos clamar a nuestro Dios que tenga misericordia de esta nación, que frene el avance de estas ideologías perversas a pesar de los poderes humanos y espirituales que están detrás de todo esto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Clama a mí. 2, debemos actuar. Debemos actuar. ¿Y qué significa eso? Bueno, nosotros debemos respetar las autoridades superiores, pero Dios nos ha dado la bendición de vivir en países democráticos. De hecho, yo creo que esa es la razón por la que nosotros estamos luchando con este tipo de cosas. Que vayan a Arabia Saudita a tratar de implementar la ideología de género. No, allá no van. Ellos van a países como los nuestros. Ahora, nosotros somos países democráticos que tenemos recursos legales a nuestro alcance para defender a nuestros hijos y a nuestros nietos. Penosamente, hace poco participamos en una manifestación en República Dominicana y el Ministerio de Educación se vio obligado a sacar de agenda este tema. No derogó la orden departamental que quería implementar la ideología de género, pero no pudieron con la manifestación. Ahora, lamentablemente hubo cristianos que comenzaron a atacarnos públicamente, y lo digo porque mi nombre fue puesto en... Es desagradable ver tu foto en internet diciendo, ya ustedes ven que Sugel Michelén es ecuménico, porque ahí había de todo. Hasta ateos habían ahí preocupados por su familia. No era una marcha religiosa, era una marcha cívica. Y hermanos, yo no tengo ningún problema en ir delante del Ministerio de Educación respetuosamente, y de hecho fuimos adentro del ministerio, 11 pastores, 11 personas que estábamos ahí, y entregamos un manifiesto que no nos lo recibieron y nos insultaron. El vocero del ministro de Educación nos insultó delante de un montón de periodistas. Pero hermanos, los cristianos estamos llamados a actuar. Estamos llamados a actuar dentro de lo que un país democrático nos permita. No vamos a tirar piedras, no vamos a ir a denostar a nadie, pero vamos a actuar. No podemos ser pasivos. 3, debemos ser coherentes. Y yo no voy a ampliar esto porque lo voy a ampliar en la prédica, pero lo que quiero decir es que no basta con levantar nuestra voz y hablar en contra de la ideología de género si en la misma iglesia los hombres no se están comportando como hombres y las mujeres no se están comportando como mujeres. No vamos a frenar esta ideología hablando solamente.
Hermanos, el mundo necesita ver un modelo, el mundo necesita ver hombres que sin ser machos, ni claudican de su autoridad, ni abusan de ella. Yo creo que los hombres tenemos la culpa en gran medida de que el feminismo haya surgido. Si no hubieran hombres abusadores en el mundo, el feminismo no tendría nada que decir. Pero hay hombres abusadores y hay hombres que no son hombres porque claudican de su autoridad y le dejan todo a sus mujeres en la casa. Y así no se va a frenar la ideología de género. Perdonen el tono y me voy a dejar ahí porque voy a hablar de eso ahorita. 4. 4. Debemos modelar la belleza del matrimonio, tal como Dios lo instituyó en el principio, como la relación complementaria entre un hombre y una mujer, donde el hombre, hermanos, representa a Cristo amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y donde las mujeres representan a Cristo como aquel que voluntariamente decidió someterse a la voluntad del Padre. El hombre y la mujer representan a Jesús en diferentes roles. Ahora, ¿ustedes creen que el mundo tendría algo que decir si viera un matrimonio modelando el evangelio? La gente querría tener lo que ellos tienen. Debemos modelar la belleza del matrimonio, como Dios lo diseñó. Y de hecho así vamos a cuidar a nuestros hijos. Porque cuando ellos escuchen en la calle que el matrimonio no funciona y que es una institución obsoleta, ellos van a poder decir, mira, tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo sé cómo mi mamá y mi papá se aman y cómo se tratan el uno al otro. 5, debemos estar en contra de todo tipo de abuso, violencia o discriminación basado en el sexo, en la raza de un ser humano o en el color de su piel o en su nivel sociocultural, económico, educacional. Los cristianos más que nadie debemos estar a favor de un trato justo y digno a favor de cualquier ser humano por el simple hecho de haber sido creado a la imagen de Dios. 6, debemos estar dispuestos a sufrir las consecuencias de proclamar y defender el señorío de Jesucristo sobre todas las áreas de la vida humana, independientemente del precio que tengamos que pagar por ello. Hace unos años yo vine a una reunión de pastores aquí en Estados Unidos y recuerdo que la persona que estaba hablando, que era un experto en este tema, nos decía, yo creo que algunos de ustedes antes de morir van a estar en la cárcel por lo menos una vez. Como ve el mundo, ya en países como Canadá, por ejemplo, te pueden multar como crimen de odio si tú usas un pronombre equivocado hacia un transgénero. O sea, si un hombre se convirtió en mujer, tú tienes que decirle ella. Si tú le dices él todavía, tú estás cometiendo un crimen de odio y puedes ser multado por esa razón. Y eso es allá arriba, el vecino de ustedes en Canadá, mis amados hermanos. Yo conozco un hombre que después de 20 años de trabajar en una de esas cadenas, no voy a mencionar el nombre, muy conocidas aquí, 20 años trabajando allí, se le ocurrió decir que él no estaba de acuerdo en una conversación en el lunch. Estaban hablando los amigos, que él no estaba de acuerdo con el matrimonio homosexual y fue expulsado de la empresa sin ningún derecho a nada. Él se fue con las manos vacías después de 20 años. Eso pasó en los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos. Así que debemos estar dispuestos a portarnos varonilmente y esforzarnos y decir lo que la palabra de Dios dice, no importa el precio que tengamos que pagar por eso. Y por último, me estoy robando solo como 3 minutos. Hermanos míos amados, debemos tener compasión
por aquellos que sufren de la disforia de género, amarlos sinceramente y compartir con ellos el mensaje de esperanza del Evangelio. Debemos amarlos, hermanos, no odiarlos. Nosotros no somos homofóbicos. Yo me alegro que en nuestra iglesia están yendo lesbianas, están yendo homosexuales. ¡Qué bueno! Gloria al Señor por eso. Y ¿saben qué? Ellos no se sienten rechazados. Y ellos saben, nosotros no predicamos esto que estoy predicando aquí. Nosotros no predicamos otra cosa, pero ellos saben que nuestro trato con ellos son amados, son recibidos. Son tratados como seres humanos creados a la imagen de Dios. Debemos saber diferenciar, hermanos, entre los activistas que por la razón que fuera están tratando de imponer esta dictadura ideológica en nuestras naciones, de aquellos que por causa del pecado sufren una distorsión en su identidad sexual. Hay que diferenciar estas dos cosas. Cuando el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión, Él sabía que en el siglo XXI su iglesia iba a estar lidiando con esta cosa. Él lo sabía. Y como quiera, nos dejó el deber de ir y hacer discípulos de todas las naciones, con la confianza de que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si leen en inglés, yo les recomiendo que lean el libro de Rosaria Butterfield sobre su conversión. Rosaria era una lesbiana, profesora de literatura posmoderna, vivía con su pareja. Esta mujer, un pastor y su esposa, la acogieron en su casa. La historia es larga, pero la acogieron en su casa. Y una cosa que dice Rosaria, ella dice, me llamó la atención que este pastor y su esposa me trataban como un ser humano, no como un proyecto evangelístico. Y se interesaron en mi vida y se interesaron en mis amigos. Hoy día Rosaria está casada con un pastor presbiteriano, hermanos. Y está haciendo de mucha bendición al pueblo de Dios con los libros que escribe. La lucha puede parecer agónica, la iglesia puede parecer débil a veces, pero tenemos los recursos de la gracia que se requieren para pelear esta batalla en el nombre de Dios y para soportar con paciencia las tribulaciones que puedan venir sobre nosotros por defender la verdad en un mundo que está en tinieblas. Así que recuerde esta palabra de Pablo y con esto concluyo. Por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Oímos todas estas cosas, la ONU, todo este dinero. No, hermano, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y en el contexto Pablo está hablando de las persecuciones, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Las persecuciones, los sufrimientos, sino las que no se ven. ¿Cuáles son las que no se ven? La recompensa que nosotros tenemos en la gloria. Pues las cosas que se ven son temporales. La persecución es temporal. Si te meten en la cárcel es temporal. Si pierdes tu trabajo es temporal. Pero las que no se ven, la recompensa que nosotros tendremos en la gloria cuando seamos transformados a la imagen de nuestro Señor y podamos verle a Él en su belleza, eso es eterno. Así que no desmayemos, no desmayemos. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de tratar este tema tan delicado y tan relevante en el día de hoy. Señor, ayúdanos a ser valientes. Ayúdanos a ser hombres y mujeres con convicciones. Ayúdanos a defender la verdad, pero también ayúdanos a amar a los que son diferentes y mostrarles el poder de Jesucristo en el Evangelio para que ellos también vengan a la salvación que es en Cristo Jesús, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén y amén.